¿Cómo? Perdón, no sé quién estaba hablando. Digo, yo arranqué al revés, mirando los videos y después iba a completar con la lectura. Está bien, yo les doy les doy una orientación de cómo pretendo que... Pero eso no quiere decir que me tengan que seguirlo al pie de la letra, ¿no? Entonces, ustedes harán su recorrido ahí, son libres de hacer su recorrido, ¿sí? Porque sí las oriento, más que nada, porque a veces la lectura del teórico por ahí... la lectura del teórico por ahí les la lleva a algo más simple, más coloquial, y si se ponen a leer Freud, se habrán dado cuenta que Freud no es un autor muy fácil de leer, o por lo menos requiere como de ir acostumbrándose a sus textos para poder ir leyéndolo. No es fácil, hay que saber de qué está hablando, por eso sirven los teóricos, para que les dé un contexto para la lectura de Freud. Si no, es como que arrancan muy descontextualizada en la lectura. Por eso yo les sugiero eso, que hagan la lectura del teórico y después vayan a los textos de Freud si necesitan ir a los textos de Freud. Porque lo que va a ser obligatorio es la lectura del teórico, no los textos de Freud, salvo excepciones como por ejemplo la de la conferencia 3, que yo les dije, bueno, a esa sí, vayan y léanla porque es más coloquial, la van a poder leer. Yo lo que sí vi fue la película de Nietzsche. Te clavaste la película, Mónica, bien. Toda, sí. Yo les dije que no era obligatoria, igual. Si les interesaba verla, la podían ver. Sí, muestra lo de Breuer, más que nada, y los comienzos de la clínica freudiana. Freud está medio como de coté, de costado, aparece Freud en la película, no aparece tan personaje central. Sí, Breuer. Sí, Ana O. Bueno, te va a servir. Bueno, voy a empezar con la clase, ya que estoy grabando, así que he conseguido poder, gracias a una colega, una amiga, me dijo, fíjate que en el Meet del institucional se puede grabar. Ah, pero qué boludo, un año, esto ya no tendría que censurarlo ahora y editarlo, este boludo, en un año usando otras plataformas y podía grabar en el Meet, que está buenísimo. Bueno, voy a empezar, así no se va a perder más tiempo. Vamos a ver qué podemos ir recorriendo hoy de lo que yo les decía. Lo que teníamos planteado para hoy, ¿sí? Una canción, ¿sí? Lo que teníamos planteado para hoy, ¿no? Es un apartado que decidí incluir de alguna manera como introducción entre lo que veníamos viendo como el síntoma, ¿sí? Lo inconsciente, ¿sí? Más que nada es eso, ¿no? El síntoma y la aparición de lo inconsciente. Ustedes se darán cuenta, si bien es mucho el desarrollo, pero una idea central es esta para el desarrollo, es esta idea, de que Freud primero pensaba que los síntomas, ¿sí? Se podían resolver fácilmente, ¿sí? Se descifraban fácilmente los síntomas, ¿sí? Tal síntoma pertenecía a tal recuerdo, ¿no? En una determinada época, y se llegaba a la situación esa y ya está, desaparecía el síntoma. ¿Sí? Si la persona se acordaba de ese recuerdo reprimido, desaparecía el síntoma. Bueno, ¿qué pasa? Ustedes van a ver, y lo introduce Freud en la conferencia 3, que no es tan simple, que para nada, no es tan fácil. Freud plantea que cuanto mayor es la resistencia con respecto al recordar del paciente cierto recuerdo, cierta situación, si es mayor la resistencia, mayor va a ser, dice Freud, mayor va a ser el disfraz, ¿sí? O la desfiguración, dice él, la desfiguración que va a sufrir, ¿sí? Los pensamientos. ¿Sí? Mayores van a ser la desfiguración que va a sufrir el pensamiento, digamos,
en la representación. O sea, que Freud con lo que se encontraba, que se lo dice ahí en el teórico y también lo dice en la conferencia, es que cuando quería llegar a ese recuerdo que producía el síntoma, se encontraba con una ocurrencia que nada tenía que ver con el síntoma, al parecer. Nada tenía que ver con el síntoma, al parecer de Freud. Pero ahí es donde aparece la posibilidad también, le digo yo, de introducir un método, que es el método que después va a utilizar Freud, que ya se los mencioné en el video anterior, que es el método de la asociación libre. ¿Por qué introduce eso? Y bueno, y eso lo podemos ver, ¿sí?, en el teórico, porque les pregunto esto, ¿por qué Freud introduce la asociación libre? Bueno, porque se encontraba primero que la hipnosis no era algo que funcionaba perfecto, ¿sí?, sino que había mucha gente que no era hipnotizable, entonces no podía hacer el tratamiento. Bueno, entonces probemos otra cosa. Introduce el método catártico, esto de la presión en la frente para que recuerde la persona, pero también se encontraba con que la gente, como les decía, los pacientes en ellos empezaba a proliferar otra cosa diferente, ¿sí? Eran otros pensamientos distintos que parecía que nada tenían que ver, pero sí tenían que ver. ¿Por qué? ¿Y cómo se va? Perdón que te interrumpa. ¿Tenía que ver con eso, con dejarlo hablar, con no interrumpirlo en ningún momento? Como que algo así me acuerdo de lo que vimos el año pasado. Sí, sí. Para que hablara libremente, digamos, que se expresara de acuerdo a lo que él iba queriendo contar, ¿o no? Sí, pero... La ubicación del diván, que no tenía que mirar al terapeuta para que no se diera esa transferencia que él descubre que se da entre el paciente y el terapeuta. Gisela quería... Ah, bueno, se fue Gisela. A ver. Ojo con esto. No es lo mismo dejarle decir lo que quiera al paciente que la asociación libre. ¿Por qué les digo esto? No es lo mismo, porque si vos dejás que el paciente hable, ¿sí?, de lo que quiera, no es de lo que quiera, señor, no es de lo que quiera, es de todo lo que se le vaya ocurriendo en su mente, sin crítica de lo que se le va ocurriendo. Porque si vos le decís, dígame lo que quiera, vos ahí ¿qué haces? El paciente ¿qué hace? Agarra y dice lo que quiere y lo que le parece vergonzoso, lo que le parece ridículo, a eso no lo dice. No es como que lo va guiando, lo va llevando a que hable lo que tiene que hablar, digamos, pero inconscientemente. No, al contrario, Gisela, la asociación libre es como que vos le pedís a la persona que te diga todo lo que se le viene a la mente, todo, aunque sea ridículo, aunque sea penoso, aunque sea vergonzoso, aunque no tenga nada que ver con lo que viene hablando, ¿sí? La asociación libre lleva a eso, ¿sí?, que no es lo mismo. ¿Por qué lleva a eso? ¿De dónde le sale esa idea a Freud? Bueno, primero la encuentra en el síntoma, ¿sí?, en lo que las pacientes le decían. Hay una paciente en particular, no me acuerdo cuál es, pero qué bárbaro, el nombre en particular y no sé quién es. No me acuerdo si es Emma o cuál, que le dice, déjeme hablar, cállese y déjeme hablar. Y bueno, y ella empieza a hablar, y Freud dice, bueno, pero de lo que está hablando nada tiene que ver con el síntoma, pero él se calla igual, ¿sí? Entonces, él piensa ahí que hay algo en ese hablar, ¿sí?, que es esto que yo les decía, que para llegar al síntoma o al nódulo patógeno, si se quiere, hay que hacer todo el recorrido, ¿sí? El recorrido que por distintas representaciones intermedias, yo les decía, en el teórico, no sé, en el video anterior les hablaba de representaciones intermedias que hay entre el síntoma y el nódulo patógeno, supuestamente. Pero Freud también se noticia de esto, de esta construcción. Otro de los ejemplos, o sea, que toma él, de las formaciones del inconsciente, que le permite entender cómo se forma un síntoma, son los sueños, ¿sí? O sea que los sueños, el chiste, los actos fallidos o los olvidos de nombres propios, dice Freud tiene un montón de ejemplos. Hay un libro que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, en donde Freud dice que todos los olvidos, todos los yerros, todas las cosas que parecen un error, ¿sí?, en nuestros actos, en nuestras palabras,
tienen un significado inconsciente, ¿no? O sea, tienen un recorrido inconsciente, ¿sí? ¿De qué lo lleva a eso? ¿Se entiende hasta acá esto que estoy planteando? O sea, para Freud no era tan fácil desanudar un síntoma. Empieza a encontrarse con que es más voltera la cosa. En esas vueltas, en esa desfiguración, ¿a qué va a llegar? Va a llegar a, por ejemplo, a los sueños y al chiste, ¿sí? Esa desfiguración que produce el chiste, que producen los actos fallidos, que producen los olvidos, y los sueños, obviamente, y el síntoma también, son manifestaciones de ¿qué? Formaciones del inconsciente. Y como formaciones del inconsciente, y eso es lo más importante, Freud empieza a legalizar, entre comillas, la existencia de un inconsciente, de un sistema psíquico, ¿sí? De algo que funciona en el psiquismo, en el aparato psíquico, que no tiene las mismas leyes que tiene la conciencia para relacionar representaciones y afectos, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver a eso. Son procesos distintos que Freud teoriza, uno lo llama proceso primario y a otro lo llama proceso secundario, ¿sí? Son procesos del aparato psíquico, ¿sí? Bien, entonces, con lo que nos vamos a encontrar es que Freud empieza a plantear, se empieza a encontrar con los sueños, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con los sueños? ¿Qué es lo primero que aparece, digamos, como evidente de los sueños? Lo primero que aparece como, de alguna manera, como evidencia, es que un sueño para Freud es un enigma, ¿sí? Es un enigma. ¿Por qué? Un enigma que tiene que ver con que, al igual que el síntoma, es algo incomprensible, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, a ver, yo soñé y la verdad que para mí era muy comprensible mi sueño, yo quería decir tal cosa, quería decir tal otra, o me pasó esto por esto otro, porque el día anterior, no sé, estuve con tal persona y entonces pensé tal cosa. Pero ustedes se van a dar cuenta que el sueño, no es necesario que sean sueños muy locos, esconde muchas veces, ¿sí? Algo que es un deseo inconsciente y que no es tan simple de colegir ese deseo, o sea, de interpretar ese deseo inconsciente. ¿Por qué no es simple de colegir? Porque, y ahí es donde digo por qué. Porque, como pasa con el síntoma, ese deseo, ¿sí? En su figuración en el sueño, aparece disfrazado. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros nos acordamos del sueño, una partecita, digamos, ese contenido manifiesto, dice Freud, del sueño, esconde por detrás toda una cantidad de pensamientos, que se llaman pensamientos oníricos latentes, que le dan origen, ¿sí? Y que se apoyan sobre un deseo inconsciente. Si es inconsciente ese deseo, Freud, ¿qué va a decir? Lo mismo que dice con respecto al síntoma. No tiene permitido el acceso a la conciencia, si es inconsciente, ¿sí? ¿Por qué no tiene permitido el acceso a la conciencia? Porque si apareciera ese deseo inconsciente en la conciencia, produciría vergüenza, Displacer. displacer. Exacto. Aparece como condensación. La condensación, eso lo vemos más adelante, pero lo podemos mencionar ahora. Condensación, desplazamiento y figuración en imágenes o figuraciones visuales son operaciones que realiza el trabajo del sueño para llevar estos pensamientos oníricos latentes, ¿sí? A ese contenido
manifiesto. ¿Sí? Cuando digo el contenido manifiesto es lo que ustedes se acuerdan del sueño. Eso es. El contenido manifiesto del sueño es lo que ustedes se acuerdan. Se despiertan y dicen, ah, soñé esto. Qué raro, che, esto, no entiendo nada de lo que soñé. ¿Y por qué no se entiende nada? O sea, porque es necesario un trabajo de interpretación, va a decir Freud, para tratar de llevar ese contenido manifiesto en donde ese contenido manifiesto lo que muestra son las operaciones que realizó el trabajo del sueño, el aparato psíquico. ¿Qué operaciones? Operaciones estas que nombran ustedes. Condensación, desplazamiento, figuración, y también un trabajo de elaboración secundaria, ¿sí? Que tiene que ver con esta interpretación que nosotros vamos haciendo. O sea, es como si vamos traduciendo de la lógica del inconsciente a la lógica de la conciencia al sueño. Es como si estuviéramos haciendo justamente una interpretación. ¿Sí? La interpretación es eso. Es como sacamos de la lógica inconsciente, ¿sí? de las leyes que tiene el inconsciente y el proceso primario, lo llevamos a la elaboración, ¿sí? Que sería, bueno, ¿cómo traducimos esto en lo consciente? ¿Sí? Porque cuando uno, para el inconsciente está perfecto, figurado así, el sueño, está muy bien. El sueño, esas hilaciones inconscientes y todo eso, que hay por debajo del contenido manifiesto, esos pensamientos oníricos latentes, están bárbaros para el inconsciente, porque funciona con esas leyes el inconsciente. Al inconsciente no le podemos pedir coherencia, no podemos pedirle coherencia al inconsciente, el inconsciente no funciona así. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué esos pensamientos oníricos latentes ¿por qué no nos acordamos de todo eso? Y por eso que decíamos, producen displacer. Al producir displacer, hay una censura que hace que todo eso quede olvidado cuando nos despertamos y estamos conscientes. ¿Sí? Pero lo que interesa de esto, lo que por ahí lo pensaba yo, digo, ¿por qué les puede interesar a ustedes, ¿no? El pensamiento, la cuestión del inconsciente? Más allá de que es importante que ustedes sepan que para el psicoanálisis y lo que puede aportar al técnico de psicopedagogía, la existencia del inconsciente para pensar la conducta de un niño, de un padre, con respecto a ese niño, ¿por qué no?, de un docente también, ¿sí? O cualquier persona, cualquier humano, es importante saber que, bueno, que hay determinaciones inconscientes, ¿sí?, de la conducta, y que tienen un valor importante en la conducta humana, aunque uno piense todo el tiempo que maneja su conducta, que uno es consciente de lo que hace, que uno... Pero bueno, cuando empiezan a aparecer manifestaciones de lo inconsciente, ahí uno dice, ah, bueno, no manejo tanto lo que hago, ¿sí? Generalmente uno se guía más por la conciencia, por el yo, y se cree dueño de todos sus actos, todas sus palabras y todas sus cosas. Pero Freud nos va a pegar, nos va a clavar una pequeña estillita que va a decir, bueno, no sos tan, tan consciente, ni haces tan voluntarias las cosas, ni tus actos son tan voluntarios, o sea, todo guiado por la voluntad, sino que uno a veces realiza acciones sintomáticas, olvidos, etcétera, etcétera, que muestran la existencia del inconsciente, y a veces el inconsciente es tan fuerte que determina todo el destino de una vida, de una persona. Eso que dije de ser fuerte del inconsciente, su determinación es tan fuerte en ese sentido. ¿No les ha pasado muchas veces que ustedes dicen, bueno, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre caigo en la misma pavada? ¿Por qué siempre me toca lo mismo a mí? ¿Por qué con las personas me termina pasando siempre lo mismo? La pucha, y yo no quiero que me pase esto. Sin embargo, me pasa. Porque somos inconscientes, somos las inconscientes, por eso. No es que eso es un chiste, muy bien, Rocío. Son unas inconscientes, somos unos inconscientes. Yo diría, tenemos un inconsciente. Tenemos un inconsciente que hace que no podamos... Que siempre pugna por manifestarse. Sí, totalmente. Sí, está ahí.
pero uno puede darle cabida o no al inconsciente. Hay muchas orientaciones de psicología, bueno, todo lo que es el psicoanálisis, lo que está por fuera del psicoanálisis, no sé si le da mucha cabida al inconsciente. El psicoanálisis sí, y creo que es el mayor uno de los mayores logros del psicoanálisis es la existencia del inconsciente. Y de un montón de otras herramientas. Bueno. Bien, les decía esto, ¿no? Que aparece, el sueño, digamos, tiene esta característica de mostrarnos, a Freud le permite hacer como un recorrido, es como un material que le sirve para indagar acerca del inconsciente y cómo funciona el inconsciente, ¿no? Lo mismo que cómo funciona un chiste, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que da Freud del chiste, no sé si lo pudieron leer. Siempre hay una parte de verdad, ¿no? ¿De verdad? ¿Qué querés decir? A ver. Muchas veces digo algo en chiste, pero lo estoy diciendo de manera real. O sea, quiero decir algo, pero le doy el toque de chiste, como para que no se enoje la otra persona, o a quien lo digo. Está bien. Sí. Sí, habría que ver ahí el éxito del disfraz, ¿no? Para el chiste. Porque una de las cuestiones que tiene el chiste, sí, esto que vos decís, le digo algo de forma, no sé si es la forma chistosa, por ahí la forma chistosa implica, no sé, un cambio en la entonación o en algo que hace que lo mismo, digas lo mismo, exactamente lo mismo, pero de forma chistosa, y por ahí, como vos decís, pero por ahí el disfraz no es tan evidente ahí. Pensá que en un chiste que a veces, está bien, a veces hay chistes, ¿no? Chistes negros, chistes verdes, chistes chistes machistas, chistes feministas, chistes, ¿sí? Racistas, chistes que muestran, digamos, algo que está prohibido moralmente decir, pero que a través del chiste, ¡pum!, se aprovecha para pegar. De la misma forma que lo estás planteando vos, Gisela. En Freud, digamos, el chiste más sin tanto prejuicio social, si se quiere, el chiste, digamos, aparece como un desplazamiento, como una formación sustitutiva, ¿sí? De algo que, si uno lo dice de verdad, ¿sí? Si lo dice, no sé si de verdad, pero si lo dice directamente, no caería nada bien. ¿Sí? Pero está bien, es una formación sustitutiva. Maite, perdón, de vuelta. Puede ser con ironía también, ¿o no? Sí, también. Sí. Lo que pasa es que el chiste que toma Freud, que hay un montón de chistes, de formas de chistes, pero digo, el chiste que toma Freud lo que muestra es esa desfiguración, porque a él le interesa mostrarlo como algo que es como una forma de manifestación también del inconsciente, el chiste, ¿no? Es una sustitución, ¿sí? El síntoma también es una sustitución, es una formación sustitutiva, ¿sí? El sueño también, ¿sí? Vos Freud va a decir, bueno, el sueño que es un cumplimiento de deseo inconsciente, pero se presenta como un sueño, como una formación ahí disfrazada, ¿no? Eso es una formación sustitutiva. Lo que pasa es que no es lo mismo un síntoma que el sueño. El sueño generalmente no produce, es una formación del inconsciente y no produce malestar, salvo que sea un sueño de angustia. En cambio, el síntoma sí produce muchísimo malestar, ¿sí? Entonces hay una diferenciación importante. Lo mismo que el chiste en general produce, hay sueños que te gustan mucho, hay chistes que gustan mucho, ¿no? Y hay chistes que no gustan. ¿Sí? Y lo mismo pasa con otras manifestaciones del inconsciente, ¿sí? Bien, entonces, yo les decía, bueno, la forma que tiene Freud de analizar el sueño, ¿sí?, que también se los plantean los teóricos, es una forma en donde lo que se va a intentar es justamente que
el intérprete del sueño sea el propio paciente, ¿sí? ¿Por qué es el propio paciente? Porque el inconsciente es un saber que tiene el analizante, pero que no sabe que tiene. ¿Cómo no sabe que tiene? Y no sabe que tiene porque Freud lo que dice es que la asociación libre, ¿sí? Que es el método es un método en donde la persona se le pide que no controle, vuelvo a lo mismo, que no controle los pensamientos que le vienen y diga lo que él quiere. No, justamente, como no controla, ¿sí? Entonces a uno se le puede ocurrir cualquier cosa. Si quieren pueden hacer el intento, no sé si lo han hecho. Freud mismo comienza analizando sus propios sueños, ¿sí? No sé, ahí dan un ejemplo también, ¿no? Diga un número, el número que se le ocurra, seguramente tendrá una determinación inconsciente si se deja llevar por la asociación libre. No sé si tienen la experiencia de hacer análisis, algunos acá, no tienen por qué decirlo, ¿no? Pero bueno, si lo llevan a la asociación libre, y el psicólogo con el que trabaja con la asociación libre, tienen esa experiencia. Es difícil la asociación libre porque no es que se puede hacer tan fácil, por ejemplo, ahora. Agarramos un sueño de alguien y la ponemos a asociar. Además, es algo tan privado que generalmente uno ante el público no diría, salvo que esté en alguna sesión de rolón, que es en vivo, no diría lo que se le va ocurriendo, ¿sí? Pero entonces es en base al sueño, no es como, bueno, al paciente le decimos, pensá en lo que se te venga a la mente, no, primero es contar el sueño, o sea, va en base al Claro, sueño. claro. Primero y principal tendría que llegar el sueño. O sea, tendría que llegar el sueño, tendría que el analizante traer el sueño. Traer el sueño para lo cuenta. Ya contarlo es sacarlo de las imágenes visuales que le quedan, que tienen en su mente, y transponerlo en palabras, ¿sí? Ese es el material del sueño, y Freud con eso va tomando elemento a elemento del sueño, ¿sí? Partecita a partecita, y es una forma de desciframiento, parte a parte, y le va pidiendo asociaciones sobre cada una de esas partes. No todas tienen la misma relevancia. Se tiene que acordar bastante de lo que soñó, digamos. Sí, pero ojo, que a veces... una idea general. Está bien. Más o menos, que, Sí, bueno, por ahí tenés que acordar. Me lo acuerdo enseguida, pero después me lo preguntás, no sé, a 3 horas, 4 horas, y capaz que ya ni me lo acuerdo. ¿Entendés? Bueno, pero porque ahí actúa la censura. Vos te lo acordás ni bien y despertás del sueño. Claro. En la medida en que se va restableciendo lo que se llama la censura, ¿sí? Que dice Freud, del aparato psíquico, entonces ese material se va, es increíble, pero lo vas olvidando. ¿Y por qué, ponele, hay sueños que, o no sé si a alguno le ha pasado, yo ponele, tengo recuerdo de soñar algo cuando tenía 6 o 7 años, ¿Sí? y si me lo pongo a recordar, me lo acuerdo. Puede ser, pero porque lo habrás trabajado a eso, no sé si trabajado, pero digo, no en análisis, no me refiero a eso, pero digo, habrá sido como muy patente ese sueño que te habrá quedado. No sé, de 6, 7 años, bueno, vos Rocío, querés que te analicemos acá en... Dale, yo encantada. Estás queriendo que analicemos tu sueño acá. No, porque siempre me llamó la atención, porque por lo general, que es lo que vos estás contando, te lo olvidás muy rápido al sueño. A no ser, no sé, que sea algo muy... lo hayas visto muy claro, digamos. Pero un sueño que dure tantos años y que me lo acuerde como si lo hubiese soñado hace un ratito, siempre me llamó la atención. Bueno, sí, hay sueños, puede ser que haya sueños infantiles que perduran. Igual Freud lo que nos dice es que los sueños infantiles son mucho más... se ve mucho más fácil el cumplimiento de deseo dentro de los sueños infantiles, ¿no? No tienen tanta desfiguración como tiene el adulto. ¿Por qué? Porque en el adulto ya entra en juego, digamos, todo lo que es el proceso secundario. Por eso es importante, ¿no? Si nosotros pensamos el inconsciente, habría que ver qué sucede con los niños en relación al inconsciente, ¿no? Si existe inconsciente desde un comienzo o no. ¿Maite? Disculpe que lo corté. No,
me ha pasado no como Rocío, pero sino de estar en el sueño, pero verme de más chiquita, digamos. Sí. Claro. No justamente como ella, pero sí estar en el sueño como ahora, o sea, de grande, pero viéndome de chiquita. Sí. Bueno, a ver, si ustedes leen el teórico, se van a dar cuenta que ahí les va a plantear un montón de situaciones particulares acerca de la figurabilidad que produce el sueño. ¿Sí? Le decía hoy, ¿por qué te digo esto? Porque él dice que aunque que vos te veas, no significa que seas vos. Puede ser que vos estés representando a otra persona en esa imagen, en realidad, o otra cosa. hay gente que dice que cambia el sueño. Sí, si vos sos consciente, como que te volvés activo del sueño, perdón, Victoria, porque alguien escribió ahí, vos podés como ir modificando algo del sueño. Hay gente que se da cuenta, uy, che, estoy soñando. Perdón, reiteralo, Victoria, eso que decías, por favor. Lo que decía es que muchas veces, que Freud lo que plantea es que vos te podés estar viendo a vos o a otra persona que vos reconoces, pero no significa que sea esa propia persona, sino que vos estás transformándola, no, estás figurando a otra cosa, pero te representás a vos misma. Bien. Solamente podemos hacer una interpretación de eso que vos decís, Victoria, solamente el que lo puede hacer, ¿sí? Es el mismo paciente. El mismo paciente. El mismo paciente es el que va a establecer asociaciones. Ojo, que Freud va escuchando y el analista va escuchando y escucha cosas ahí. No es que no, ¿sí? Puede hacer una interpretación el analista de eso, ¿sí? Les da un ejemplo también con el sueño de los florines. Bien. Ahora, vayamos a una cuestión que quisiera transmitirles antes de terminar la clase. A ver, hablábamos de que el inconsciente lo vamos a seguir viendo, ¿no? Pero que Freud lo que puede hacer, digamos, lo que intenta hacer, es tratar de determinar cómo funciona ese inconsciente, cómo se producen esas asociaciones, cómo se va del contenido manifiesto, ¿sí?, a los pensamientos latentes. Pero eso lo hace porque también le interesa ver cómo funciona el inconsciente en el síntoma, ¿sí? O en el síntoma funciona de la misma manera. Hay algo que aparece desfigurado, como el síntoma, ¿sí?, pero que sin embargo tiene toda una raíz inconsciente, ¿sí? Todas unas raíces inconscientes. Y es el camino que trata de ir desandando Freud. En ese intento, lo que va a hacer Freud es ubicar estas operaciones que nosotros decíamos de condensación, de desplazamiento, ¿sí? Y bueno, y también la transposición del pensamiento en imágenes. Que todo eso se llama, como les decía, trabajo del sueño. Eso lo pueden encontrar ejemplos, más allá de que en el teórico hay ejemplos, ¿sí? ¿Les parecieron muy locos los ejemplos del teórico? Ahí les estoy preguntando yo a ustedes. ¿Pudieron leer alguno de los ejemplos? Sí, yo leí algo del teórico de Descartes y sí. Está bastante bueno los ejemplos que da, son entendibles. Por ejemplo, la cuestión de la condensación, ¿sí? De cómo se condensa en un elemento varios pensamientos oníricos latentes, ¿no? O sea, Scars da un ejemplo ahí de que cómo se figura en una persona en el sueño 4 personas, ¿sí? Y se toma características de las 4 para formar ese híbrido, esa formación mixta, esa condensación, ¿sí? ¿Se entiende? Condensación es como juntar todo en algo, ¿sí? Juntar varios elementos en uno. Para figurar tal vez un rasgo común de esas 4 personas, ¿sí? Por ejemplo, ese es una de las principales operaciones que realiza el sueño y que explica, digamos, cómo
de por qué es tan cortito el sueño y por qué por debajo de eso tan cortito que puede ser el sueño, hay un montón de pensamientos y asociaciones que son cuantiosas, digamos, son muchísimas más, generalmente, que los pensamientos o que el contenido manifiesto del sueño, ¿sí? Es más, de hecho, el contenido manifiesto, el sueño son 5 minutos a veces, lo que se sueña, digamos, tardamos 5 minutos en soñar, ¿sí? Pero hay toda una operación del inconsciente ahí que lleva a esa figuración. Por otro lado, lo que encuentran es el desplazamiento, como otra de las operaciones o leyes que Freud deduce de alguna manera o encuentra de operación del inconsciente, digamos. Que en el desplazamiento lo que hay, digamos, como su nombre lo indica, es, digamos, que se traslada, podemos decir, la importancia o el afecto, ¿sí?, de una representación a otra. Esto lo veíamos también, el desplazamiento también se produce en esto que yo les explicaba, por ejemplo, en la transferencia, ¿no? En la transferencia con el analista, o en el falso, lo que se llama falso enlace, ¿sí? En el falso enlace también se produce un desplazamiento, ¿sí? Hay un desplazamiento de algo que es importante a algo que es no importante, ¿sí? Y por ejemplo, ustedes ven que en el sueño le dan mucha importancia a un detalle re boludo. Ustedes dicen, pero ¿por qué es importante este detalle? Y vos se nota eso, aparece, digamos, en los sueños de los analizantes, aparece eso, aparece de que alguien dice, che, pero esto, ¿por qué es tan importante que tenía el moño rojo ese? ¿Qué sé yo? Y vos decís, y bueno, asocie. y en la asociación seguramente se ha producido un desplazamiento del afecto de eso a otra situación que realmente ameritaba el afecto ese. ¿Se dan cuenta que eso es lo que encontraba Freud al comienzo en el análisis de los síntomas, ¿no? Lo que decíamos en la histeria, ¿no? Que se había producido el afecto, se había desplazado o a una idea o se había inervado corporalmente, decía Freud. O sea, producía un síntoma en el cuerpo, ¿no? Ese afecto, había como ciertas zonas del cuerpo que eran susceptibles de quedar excitadas con ese afecto y producía estos síntomas histéricos. Pero lo mismo sucede en el sueño, ¿no? Hay como un desplazamiento. En el desplazamiento, el sueño se sirve muchísimo del desplazamiento. Todo en función de ¿qué? De desfigurar, ¿sí? ¿Para qué desfigurar? Y para que pueda tener acceso a la conciencia, ¿sí? Porque este deseo inconsciente tiende al cumplimiento, pero el cumplimiento no necesariamente es llegar a la conciencia, la realización del deseo está en el sueño mismo. O sea, el hecho de soñar ya implica un cumplimiento de deseo. Ya lo veremos mejor con lo que se llama el proceso primario y el proceso secundario, ¿sí? Lo veremos mejor con lo que tiene que ver con el deseo que vamos a ver en la clase que viene. Bueno, otra de las cuestiones u otra de las operaciones que ahí se presentan en el inconsciente es esto de la transposición de los pensamientos en imágenes visuales. Ya veremos también por qué se produce eso de lo visual, de lo alucinatorio, vamos a decir, en el sueño. ¿Por qué los sueños son visuales? Bueno, lo vemos la clase que viene eso. Pero digo, hay una transposición que es evidente a nosotros, de que nosotros no soñamos con dichos, es muy raro que aparezcan frases, o generalmente lo que aparece son impresiones sensoriales y más que nada de carácter visual. A veces aparece alguna que otra palabra, pero es muy raro que aparezca, ¿sí? Igualmente, a ver, eso de que puedan aparecer algunas palabras no tendría que ver exactamente con el inconsciente tendría que ver con distintos estratos de memoria, ¿sí? Que postula Freud para el inconsciente.
y las asociaciones. Después ya lo veremos con la cuestión de lo que es el aparato psíquico, ¿sí? Bueno, y por último, que es algo que a mí me gustaría poder ir pensando, digamos, vuelvo a decirles esto, ejemplos de esto encuentran no solo en el teórico, sino que si buscan en condensación y desplazamiento, en el texto de Freud mismo, ¿no? En la interpretación de los sueños, que yo se los pasé ahí el texto, se van a encontrar con varios ejemplos de eso para ir reafirmando este entendimiento de lo que son las operaciones, ¿sí? Las primeras operaciones que Freud empieza a descubrir en el inconsciente, ¿sí? Ahora, yo les preguntaba, iba un poco más allá de lo que es el psicoanálisis y esta materia, o no, o tiene que ver un poco más con la materia también, para pensar de qué nos sirve a nosotros entender que hay un inconsciente. Digo, más allá de que a partir de esto podemos decir, bueno, si hay síntomas, los síntomas que le puedan aparecer, digamos, el no aprender de un niño, por ejemplo, puede tener que ver con una inhibición, puede tener que ver con un síntoma, ¿sí? Habrá que ver y distinguir eso, ya lo abordaremos. Pero digo, lo que planteo es esto. Sí, es un conocimiento, el del funcionamiento del inconsciente y de las leyes que lo rigen, que, bueno, es necesario tenerlo en cuenta como base teórica, si se quiere, que ustedes sepan de que está el inconsciente, que produce efectos, que la conducta humana está determinada por el inconsciente. Pero también pensaba en que estas leyes del inconsciente aparecen en otro lugar, ¿sí? Aparecen en otro lugar, o en otras cosas que ustedes pueden llegar a observar más de cerca, que es el juego. El juego. El juego y la creación, ¿sí? Siempre que se trate de una creación que dé lugar a la cierta libertad. Por eso no estamos hablando del juego donde hay reglas estipuladas, sino del juego libre, lo que se llama juego libre en los niños. En los niños, en los adolescentes. Insisto en esto, en que el inconsciente se filtra, ¿sí? Aparece. ¿Sí? Aparece en las conductas, como les decía, que no podemos comprender, que no entendemos, que no sabemos por qué la hacemos, o que son displacenteras y sin embargo están ahí y siguen estando. Pero bueno, para pensarlo con ustedes también está en esto, digamos, puede aparecer en el juego, en el niño. ¿Y cómo puede aparecer? O sea, porque en los niños podemos pensar, digamos, que no tanto con Freud, sino más bien con Lacan, con lo que nos aporta Lacan, que es un autor que lo prosigue a Freud, digamos, que toma la obra de Freud y hace como su propia lectura de la obra de Freud, la formaliza. Lacan nos va a plantear, digamos, que el inconsciente no es algo que tenga que ver con recuerdos olvidados, sino que tiene que ver con, y esta es otra definición de inconsciente, pero que tiene que ver con estas operaciones de condensación y de desplazamiento, pero que se producen en una superficie del discurso, dice Lacan, ¿no? No dice la superficie del discurso, perdón, eso lo tomo yo en una interpretación que hago yo, no lo dice literalmente a eso Lacan, porque si no me van a matar. Pero digo, en la superficie del discurso uno puede encontrarse con lo inconsciente. Cuando alguien dice algo y dice, mirá lo que dije, y le encuentra un doble sentido u otro sentido, ahí aparece el inconsciente, en estas operaciones de condensación y desplazamiento. Si ustedes se ponen a pensar qué sucede en relación a los niños, ¿sí? Vamos a tomar a los niños. En la constitución subjetiva de un niño,
lo que pueden darse cuenta es que, fíjense que para Lacan el inconsciente está estructurado como un lenguaje, dice Lacan, eso sí lo dice, como un lenguaje. En los niños, el lenguaje, ¿sí?, no tiene las mismas características, no es tan susceptible de estas operaciones de desplazamiento y condensación, por lo menos durante un tiempo, ¿sí? O sea que para que haya inconsciente en el niño, lo que tenemos que ver es la experiencia del lenguaje. Cuando los niños, porque se van a encontrar con autores que dicen, no, antes de la represión primaria, antes de la represión que dice Freud que se produce a los 5 años en el complejo de Edipo, antes de eso no existe el inconsciente en el niño. ¿Sí? Se pueden encontrar con gente que dice eso. Hay autores que postulan eso. Pero como el inconsciente y los tiempos de constitución subjetiva en Lacan son tiempos lógicos, no se trata de una evolución, no es que el niño llega a los 5 años, tiene complejo de Edipo, y a partir del complejo de Edipo produce la represión, y a partir de la represión aparece el inconsciente. No, son tiempos distintos, son tiempos lógicos. Entonces nos podemos encontrar con que hay niños que a los 3 años ya pueden hacer un chiste. No sé si 3. Ponele 5. Sí, que pueden jugar, hay que ver el nivel del lenguaje. Hay que ver cómo el lenguaje permite eso en el niño. Cómo el niño es tomado por el lenguaje y por estos juegos, ¿no?, de sustituciones, ¿sí? Entonces ahí podemos encontrarnos con la lógica del inconsciente. Pero en el juego lo ven más claro ustedes. ¿Sí? En el juego lo ven más claro porque en el juego, si ustedes los dejan a los niños, enseguida agarran y empiezan como, usted dice, es un delirante, los pibes son unos delirantes, dicen cualquier cosa. No, eso es el inconsciente. Ese es el proceso primario. ¿Sí? Eso es lo que gobierna las asociaciones, las construcciones de nuestros sueños. ¿Sí? Cuando hablan solos, ponele, viste que muchos nenes cuando juegan hablan solos. Sí, pero digo yo en estas cosas que son medias como que ustedes dicen, qué ilógicos que son los niños, qué ilógicos que son, ¿no? En sus construcciones, en el juego, ¿no? Y de golpe están en un lado y de golpe están en la alfombra, pero es un campo de golf la alfombra, qué sé yo. O están, hay algo que dice Foucault que está muy bueno, que es en un texto que se llama Los no lugares, ¿no?, que dice que en qué puede transformarse, digamos, la cama de los padres a la tarde, puede transformarse en un mar de no sé qué carajo. Y bueno, y se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de todo ese juego, digamos, esos espacios que los niños como que van transformando, y lo hacen a partir de la producción inconsciente y del proceso primario. En el proceso primario, ustedes tienen un ejemplo en el teórico que dice esto, que lo inconsciente aparece como algo que es medio caprichoso en su asociación, ¿sí? Aparece como un mal chiste, aparece como una asociación rara que uno no entendería, que no es coherente. Bueno, porque uno lo lee desde el proceso secundario, desde la conciencia, desde conexiones que son lógicas, ¿no? Yo cuando ahora estoy hablando, estoy tratando de que se entienda algo de lo que digo, estoy tratando de elaborar secundariamente, de usar el proceso secundario, ¿sí? Pero en el proceso primario, cualquier cosa engancha con cualquier otra, ¿sí? Porque lo que importa no es la coherencia ahí en el inconsciente, ¿sí? No importa la coherencia, importa más el traslado y el libre movimiento de la energía de una representación a otra, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se encuentran con el juego en los niños, se van a encontrar con que en el juego puede aparecer algo de esto de lo inconsciente. Lo inconsciente a nivel de la combinación, digamos, el desplazamiento, la condensación, ¿sí?, que hay en los significantes que van usando los niños, a lo que van jugando, ¿sí? Bueno, de eso se trataría, ¿no? De eso es lo que nos ayuda con el concepto de inconsciente y de las leyes de funcionamiento del inconsciente freudianas,
a pensar lo que sucede con los niños. Igualmente, seguramente van a ver juego en otras materias, seguramente vean, o hayan visto ya. Bueno. Pero bueno, me parece que es importante, digamos, que entiendan un poco, nos vamos a seguir metiendo con esto de cómo funciona el inconsciente, para llegar a algo que es más importante por ahí incluso, que va a ser, digamos, para la constitución subjetiva, digo, más importante, que es la noción de deseo, ¿sí? En Freud. Porque el deseo está, yo les decía hoy, el sueño es un cumplimiento de deseo, dice Freud, y va a tratar de demostrarlo. Y además Freud va a explicar, digamos, también, en la interpretación de los sueños, ahí es donde va a empezar a construir un primer modelo de lo que es el aparato psíquico. ¿Sí? Un aparato psíquico que consta de inconsciente, preconsciente, consciente, ¿sí? De huellas némicas, bueno, ya lo veremos en la clase que viene, a eso. Y me parece que es el concepto fundamental ahí de Freud, que es el de deseo. Lo vamos a trabajar, vamos a trabajar del texto mismo de Freud y de los teóricos, porque me parece que es un concepto que es muy, muy, muy importante para entender después Lacan, ¿sí? Para entender lo que vamos a ver de Lacan y cómo nos va a servir Lacan para pensar la constitución subjetiva. Así que bueno, por hoy cortamos con el sueño si quieren pueden, cualquier sueño se lo anotan, ¿sí? Se anotan el sueño para que no se lo olviden, ¿sí? Se lo anotan y parte a parte van haciendo asociación libre. ¿Qué sería asociación libre? Es agarrar y decir lo que se te venga a la cabeza con respecto a esa partecita, ¿sí? Prueben, capaz les sale y sigan asociando, o sea, con una partecita no es el primer pensamiento que se les viene, sino toda la serie de pensamientos que se les van viniendo. Y fíjense que ahí están los pensamientos oníricos latentes. Háganlo en la soledad de su casa y en el aislamiento actual. Ahí tienen algo para divertirse, si quieren, o no, o putearme, o no hacerlo. Y después lo que les voy a pedir es que me cuenten, y se los voy a pedir que, a ver, podría ser un foro que abra para esto, que me vayan contando, y si quieren van leyendo lo que ponen otras compañeras, cómo ustedes van trabajando, qué metodología usan para ir trabajando esto que vamos viendo, este material teórico que vamos viendo ahora, bueno, en lo que va de la materia, ¿sí? Les voy a pedir eso, que si me pueden explicitar eso, cuáles son sus estrategias, qué van haciendo para poder ir entendiendo el material. Bueno, nos vemos, probablemente, eso es algo que estábamos hablando con Marianela, ¿sí? Marianela Alonso, que probablemente nos alternemos la clase sincrónica online, ¿sí? Así no se les hace tanto. Eso no quiere decir que no van a tener clases, sino que la clase no va a ser sincrónica, sino que la voy a grabar como hice anteriormente, y la voy a colgar en el canal de YouTube. Creo que, no sé si alguien tuvo problemas con el acceso a eso, todos pudieron verlo, me dijeron hoy. Y si no lo pueden ver... Lo pudimos ver. Bien, me mandan un mensaje, como hicieron algunas compañeras, con sus consultas o cualquier duda que tengan. La mensajería interna es más fácil para mí, si lo mandan ahí. Y ahí yo, con algunos días de demora, pero se lo respondo. Bueno. ¿En dónde está? ¿En el campus? ¿O tienen un grupo o algo? ¿En el canal de usted? En el canal de YouTube, yo creo que todavía no lo subí. Bueno, si no lo subo, ahora les mando el link del canal. ¿Sí? Bueno. Es un canal de YouTube.
tengo que preguntarle algo. Me saltan las actividades, porque a esta materia estoy recursando, y me saltan las actividades del año pasado también. O sea, se me van mezclando. ¿Tengo que hablar con el instituto? Ah, se te van mezclando las actividades del año pasado, Maite. Sí. Y sí, Tengo me parece. que hablar Yo la con verdad el que instituto. no sé por qué te aparece. Macarena dice que le pasa lo mismo. Sí, porque como la usamos. Tienen que mandarle a Daniela Meroni. El otro día nos dijo que si tenían problemas con el campus, que nos comunicáramos con ella. Yo hasta ahora, yo les aclaro esto. Perdón, Claudia. Les aclaro esto. Yo no di ninguna actividad, salvo esto que les estoy diciendo ahora. ¿Sí? ¿Y por dónde nos podemos contactar con Daniela? Con la chica. Sí, con Daniela. Y con Daniela lo pueden hacer. Claudia, vos sabés más que yo. En el mismo. No sé Sí, qué en día el toca mismo. ir, pero la encuentran ahí o pueden. De lunes y martes de 18 a 19:30 en el instituto mismo, o si no, por a través del campus. Creo que no sé si es en la parte de. Hay 3 secciones: una centro de estudiantes, otra estudiantes y otra directivos. Creo que puede ser en la de estudiantes, y si no, las otras la tenemos en una materia que se llama taller de medios, que también le podemos mandar mensajería interna por ahí. O si no, por mail, creo que había pasado el mail de ella. Ah, sí, le iba a decir si no tenía email, porque al instituto no puedo ir hasta el instituto. Ok. Bueno, yo se los paso, si quieren. O si lo tienen alguna de las chicas, se los pasan. ¿Ustedes tienen un grupo armado de WhatsApp o algo en donde compartan con... ¿Están todas? Okay. Bueno. Bien. Gracias. Bueno. A ver. Paula Toselli. Sí, está bien, todo eso de certificados. Acá la asistencia a la clase online no existe. O sea, la asistencia es solamente a partir de la entrega de trabajo. Por lo menos yo me voy a manejar así. Sí. Otra cosa, sí, yo también tengo que presentar un certificado o algo porque el 26 yo tengo cesárea programada y no sé cómo voy a estar, aunque sea por una semana. Tenés que presenciar tenés que llevar una cámara y presenciar la clase realizándote la cesárea. Nada, no pasa nada. O sea, no sé qué te pedirán en el instituto, pero con respecto a mí, alcanza con que cada uno vaya presentando en tiempo, ojo con el tiempo, los trabajos, ¿sí? Y bueno, en tu caso, Maite, vamos viendo, vamos hablando, a ver cómo son tus tiempos también, porque van a ser distintos, ¿no? Sí. No, más que nada porque me preocupaba por si teníamos que entregar en ese tiempo un trabajo o algo. Nada. No, está bien, pero ahí está, mira la dirección de Daniela, qué grande. Bien, gracias. No te preocupes que eso se va hablando y los tiempos para entregar un trabajo no es que van a tener una semana para entregar el trabajo, no. Van a tener un mes probablemente para entregar el trabajo, ¿sí? O sea, no voy a ser tan guacho. Tan guacho no voy a ser. Tan. Bueno, nos vemos. Chao. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, profe, hasta luego.